Bienvenida a Ahí todos los que nos estamos, ahí dice, acompañan estamos grabando. en esta presentación del libro La Armada Argentina en Malvinas, Cultura y Estrategia. Libro escrito originalmente en inglés, ¿no? El nombre era All for One, One for All, Argentine Navy Operations During the Malvinas War. Y su Así autor nos es. acompaña hoy. Le agradecemos su presencia, Muchas gracias. a Jorge Bóveda. Muchas gracias. Jorge Bóveda es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en estudios estratégicos de la UNDEF. Es miembro del Consejo Editorial de la revista de la Escuela de Guerra Naval e investigador de la sede de estudios estratégicos navales dependientes de la Universidad de la Armada. Autor también del libro La Odisea del Submarino Santa Fe del año 2007. Y numerosos artículos sobre historia naval argentina en revistas especializadas y también algunos artículos en diarios. Antes de iniciar, le aclaro a todos los que asisten que pueden escribir sus preguntas en el chat o también en el logo de preguntas y respuestas, sí pidiéndole que las hagan en la forma lo más concreta, resumida y breve posible para dar oportunidad a la mayor cantidad de consultas posible. Bueno, antes de dar la palabra a Jorge, decirle que, bueno, hay una gran cantidad de libros que relatan distintos aspectos de la Guerra de Malvinas, tanto con autores argentinos como con autores extranjeros. Pero en particular, este libro detalla el rol que tuvo la Armada y su contribución, ¿no?, a lo que eran las operaciones en Malvinas. Y el autor, Jorge, lo hace a partir de un conocimiento previo y detallado que tiene sobre lo que es la cultura organizacional de la Armada. Y de esa forma poder analizar y ver qué motivaciones tuvieron a la hora de encarar la acción. Para la Armada fue indudablemente un gran desafío tener que enfrentar a una de las marinas más poderosas y experimentadas del mundo, y con la cual la Armada Argentina, curiosamente, tenía una relación bastante cercana. Digamos en cuenta que dos de los últimos destructores que había comprado la Armada Argentina eran británicos, como el Ara Santísima Trinidad y el Ara Hércules. Bueno, y como nos va a detallar enseguida el autor, el libro se adentra en toda una serie de sucesos dentro de las operaciones de la Armada en Malvinas, desde el desembarco, el hundimiento del crucero General Belgrano, las operaciones de los submarinos, la campaña aérea e incluso la participación de los infantes de Marina en las operaciones terrestres, en la defensa de Puerto Argentino. Así que bueno, Jorge, dicho esto, y esperando que lo disfruten todos los que hoy nos acompañan, le doy la palabra para iniciar con esta presentación. Bueno, muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Gracias agradezco a la UCEMA por esta invitación que me han hecho. Espero que le sume sí, como bien dijo Claudio, hay muchísima bibliografía de Malvinas, pero en el caso particular de este libro, de mi trabajo, que está inspirado en mi tesis de maestría que hice en la Escuela de Guerra Naval, el enfoque que tiene el libro no es una historia de Malvinas como las que estamos acostumbrados a leer, sino que el prisma por el cual se analiza toda la guerra es la cultura institucional. O sea, se hace una interpretación cultural de la Armada Argentina que hasta desafío a cualquiera que trate de conseguir algún libro sobre el tema, no va a conseguir ninguno salvo este, porque lamentablemente es un tema que, si bien se ha explorado, el caso de Alejandro ha escrito sobre algún artículo sobre la cultura institucional o organizacional en el área de infantería marina, no había un texto que abarcara a toda la Armada, a todos los componentes, la infantería de marina, el cuerpo de ingenieros,
la aviación naval, que son todas subculturas dentro de la Marina de Guerra, ¿no? Están no solo están los oficiales de superficie, están los oficiales submarinistas, los sabedores navales, todos los cuales se forman en la escuela naval. Y más allá de que obviamente comparten los mismos valores, que los mismos, porque todos tienen esa misma óptica, obviamente cada subcultura tuvo un papel distinto durante la guerra. Sobre todo una guerra que no era, aunque esto suene llamativo, digamos, la Armada no esperaba una guerra, y mucho menos con Inglaterra. O sea, hasta ese momento, ubiquémonos en el año 82, la Marina de Guerra y casi todas las Fuerzas Armadas, el enemigo potencial era Chile, no Inglaterra. Digamos, los únicos que sabían este tema de la futura guerra con Inglaterra eran Anaya y Galtieri, digamos, y Lamidoso, que se enteró a último momento. La Marina, el oficial, mi padre era capitán de fragata en actividad en ese momento, un capitán de fragata ya antiguo, y mi padre se enteró por el diario, o sea, no se enteró por la Armada. Lo mismo podría decir de los submarinistas, por ejemplo, el capitán Ascueta, que era capitán de fragata, se enteró por la radio. O sea, todo esto te da una pauta de que, ¿por qué menciono esto? Porque no era algo que el cuerpo de oficiales estaba al tanto, sino un grupo minúsculo. Yo tuve muchísimas entrevistas, por ejemplo, con el vicealmirante Lombardo, el futuro comandante del Teatro Operaciones Malvinas, y que fue el primero que se enteró de la operación cuando él asume el cargo de comandante de operaciones navales, viaja a Naya a Puerto Belgrano, lo pone en el cargo y le pide que lo acompañe al aeropuerto de Espora, de la Armada que tiene ahí en Bahía Blanca, y en esos 15 minutos que duraba el viaje de Puerto Belgrano a Espora, le dice que prepare la Operación Malvinas. En mi libro trato de desmitificar muchas cosas que hasta el día de hoy se vienen repitiendo y que no son ciertas, como por ejemplo que la Armada tenía un plan para tomar las Malvinas desde, no sé, desde Macera para adelante, lo cual no es cierto. La Marina nunca tuvo un plan de operaciones detallado para el tema Malvinas. ¿Por qué? Sí, sí hubo intentos de, porque esto también lo he hablado con el almirante Anaya, en su momento le preguntaron a Anaya si él estaba en condiciones de tomar las Malvinas. Él dijo, sí, estoy en condiciones, pero nunca esbozó un plan. ¿Por qué no había un plan? Más allá que hay un oficio firmado por Anaya que dice, bueno, actualizar el plan, nunca hubo ningún plan porque las Malvinas no solamente eran insignificantes en cuanto a poder, en cuanto a la resistencia que pudieran ofrecer, porque había 35 infantes Royal Marines que representaban poco y nada para, llamémosle, una Fuerza Armada Argentina que tuviera que tomar las islas. No requería, digamos, una elaboración demasiado profunda. Esto es así y lo he hablado con Busser, lo he hablado con Busser, el plan de digamos, anfibio lo hizo el fin de semana anterior al desembarco en las Malvinas. O sea, esto está por escrito, o sea, pero bueno, se repiten y se repiten y se repiten estas cosas que no son así. Y entre muchas otras, podríamos tocar distintos temas submarinos, por ejemplo. Por eso, ¿por qué no anduvieron los torpedos durante el conflicto? Cuando justamente teníamos submarinos, de los 4 submarinos que tenían Armada en ese momento, 2 de los submarinos convencionales, los 209 alemanes, de origen alemán, construidos acá, ensamblados acá en Argentina, en Tandanor, eran buques ultra silenciosos, ultra modernos, y el problema que justamente los torpedos que tenían, que eran los Sol Tango 4, eran extremadamente tan modernos que eran cabeza de clase, digamos, o sea, no se habían probado en combate nunca. Y la Armada, por eso digo de que el plan Malvinas los sorprendió a la Armada, y doy fe de eso porque yo soy hijo de un oficial que estaba en actividad,
y se enteró leyendo el diario el 2 de abril, de que esto justamente se guardó el secreto con el ARA, con el tema de guardar el secreto. O sea, hubo un montón de cosas que no se pudieron ensayar. Por ejemplo, si uno va a ir a una guerra con la tercera potencia naval del mundo, por lo menos va a ser pruebas de torpedos con cabeza de combate, mínimamente. 1 o 2 meses antes te pones a practicar. Eso no pasó en la guerra de Malvinas. Por eso es llamativo, otro elemento más de que no estaba previsto es, por ejemplo, las designaciones de los comandantes. La Armada tenía 3, vamos a hablar de 3 submarinos, porque los operativos eran 3, el Salta, el San Luis y el Santa Fe. Las designaciones de los comandantes fueron siguiendo la orgánica de tiempos de paz, cuando se debió haber convocado a los oficiales que habían servido el año anterior y que, digamos, ya estaban habituados al buque, conocían, habían estado un año operando con el buque. Sin embargo, esos comandantes, en el caso del Salta y San Luis, que eran los más importantes, habían sido destinados a Alemania, donde se estaban construyendo los nuevos submarinos, los clase San Juan, los TR-1700. Con lo cual, digamos, se los podría haber convocado inmediatamente. No solo no se los convocó, sino que en el caso del Salta, debido a un problema médico del comandante que tuvo que ser desembarcado, se convocó al que era en ese momento el edecán de Galtieri, que era el capitán de fragata Salinas, compañero de mi padre, con el cual tuve varias entrevistas. O sea, se convocó a una persona que estaba en un puesto administrativo, que había sido comandante en el año 79. O sea, un criterio que, visto con los ojos de hoy, cuesta entender cómo se siguió, cómo se hizo ese tipo de convocatoria. Por eso, el trabajo tiene una visión, por eso digo, una interpretación cultural y una visión revisionista de muchos aspectos que hasta hoy se han cuestionado, digamos, extraoficialmente, pero nunca se habían cuestionado, digamos, por decirlo de alguna manera, de una manera más revisionista, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que es el aporte que tiene el libro, básicamente. Tiene una visión, o por supuesto yo cuando doy una opinión la doy en base a las entrevistas que he tenido con prácticamente muchísimos oficiales, todos veteranos de guerra, para un libro anterior que se mencionó aquí, que es el libro del Santa Fe, La Odisea del Submarino Santa Fe, el cual todo el mundo me elogia el libro. Claro, me pasé 13 años entrevistando veteranos. Entonces, 13 años juntando información. Ulteriormente pude acceder al sumario secreto me autorizaron a ver el sumario secreto y bueno, terminé de redondear el libro. Y lo mismo hago acá. Mucha de esa información además de los archivos Malvinas, porque tuve acceso también al archivo Malvinas cuando era clasificado, hoy día está desclasificado, pero bueno, en los años que hice la tesis estaban clasificados. Y bueno, y traté de aportar, por eso, no solo, digamos, desde la formación de un civil que ingresa a la Armada, cómo lo va formando, hasta que llega el momento de operar en tiempo de guerra. No nos olvidemos que la Armada tuvo que adiestrarse, como casi todas las Fuerzas Armadas nuestras, después de muchísimos años de tiempos de paz, con lo cual no es fácil tener un cuerpo de oficiales adiestrado cuando nunca tenés una guerra, como sería el caso de Estados Unidos o Inglaterra o otros países de la OTAN. Así que, por supuesto, considero de que la Armada, a pesar de sus defectos, que los tuvo, también tuvo éxitos muy destacables, como por ejemplo la aviación naval. Quizás es la subcultura que más salió favorecida de la Guerra de Malvinas, que con 4 superestandartes muy modernos, que tenían los famosos Exocet M39 aire-superficie, pudieron hundir el Sheffield, un buque nuevo justamente diseñado para evitar este tipo de ataques,
y el Atlantic Conveyor, que era un buque logístico de enorme peso logístico para los ingleses. Es más, en las memorias del almirante Woodward se lo llama el tercer portaaviones. ¿Por qué el tercer portaaviones? Porque venía cargado con una gran cantidad de Sea Harrier para relevar los que habían perdido aquí en el Teatro de Operaciones, además de material de guerra, helicópteros, una pista de aterrizaje desmontable, carpas, pertrechos de guerra. Bueno, ese hundimiento del Atlantic Conveyor que la Armada muchas veces, digamos, no lo ha destacado como debiera, fue lo que generó que el ejército pudiera rendirse 2 semanas después. Porque si no, digamos, si no hubiera habido ese hundimiento, la cantidad de helicópteros que iban a usar los ingleses estaban en ese buque, iban a hacer un desembarco en Puerto Argentino. Al no tener los helicópteros, tuvieron que ir marchando desde, desde, desde Estrecho San Carlos hasta Puerto Argentino, con lo cual eso demoró 15 días más o menos. Con lo cual, si no, la guerra no hubiera durado 74 días, hubiera durado bastante menos. Fue un gran logro que siempre se critica a la Armada y a la Fuerza Aérea, que dicen que nunca se atacaron buques logísticos. Si bien hubo una serie de razones por las cuales muchos buques logísticos no fueron atacados, en este caso la Marina le dio, yo creo que al más grande que había, inclusive más grande que el Canberra. Era enorme, el comandante falleció, si bien había sobrevivido, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora se me escapa el apellido. El hombre aparentemente se había salvado, pero murió ahogado. Que curiosamente había sido torpedeado durante la Segunda Guerra Mundial, el comandante del Atlantic Conveyor. Ya me voy a acordar el nombre, justo ahora se me escapó el apellido. Era un Eh, mercante igual. Era un mercante, sí, 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 Era un era un oficial de marina mercante, mercante. un buque logístico, sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Y después, bueno, después otro logro de la Armada, muy importante, con los ingenieros de la Armada, como el capitán Pérez, luego contraalmirante Pérez, compañero de mi padre, que me ha relatado infinidad de veces el episodio Él tuvo que armar en 15 días una batería costera que no existía en el mercado mundial. O sea, no existía. Eh, También se dice, erróneamente en muchos libros, que para eso se desmontaron los exocet del PI o de destructores. Eso no es cierto, porque justamente cuando se le propuso eso a Pérez, Pérez dijo, no, mire, si tengo que desarmar los exocet de los destructores voy a tardar 6 meses. Entonces se usaron los exocet de reserva que había y se los montaron en un acoplado, tipo un acoplado de camión, con una rampa porque necesitaban un ángulo como tienen en los buques. O sea, el mérito de estos ingenieros fue hacerle creer a esta rampa precaria de que en realidad estaban lanzando desde un buque, no desde tierra. O sea, para la computadora del misil estaban lanzando desde un buque. Y gracias a eso impactaron en el Glamorgan, que también quedó, si bien no se hundió, quedó fuera de servicio hasta el final de la guerra. Así que la Armada, con apenas 8 A4Q y 4 superetandar, logró hundir 3 buques importantes, el Sheffield, el Ardent y el Atlantic Conveyor, y dañar seriamente a la Glamorgan. Además de, bueno, de dañar a otros buques, ¿no? Por supuesto también. Pero bueno, estos serían, digamos, la Armada creo que rindió un examen final con muy alto promedio, porque está claro de que el cuerpo oficial de la Marina del año 82 eran muy profesional y altamente capacitados, y quedó demostrado, o sea, con el poquísimo material que tenía la Armada, lograron pérdidas en términos de libras esterlinas enormes, pérdidas materiales enormes, con lo poco que se disponía para enfrentar un enemigo tan adiestrado y tan bien pertrechado como era la Royal Navy. Así que bueno, no sé si Alejandro me querés hacer alguna pregunta puntual del
del libro. Yo más o menos este es el resumen que les Bueno, puedo cómo no. aportar. Espero que Bueno, les sirva, les resulte de interés cuando lo lean. buscando un libro que se me ocurrió algo de lo que estabas comentando vos. Ah, Bueno, muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, mira, mis comentarios en principio, te felicito por el libro. muchas gracias. Yo lo que quería un poco contarle al público, a los que nos están escuchando, que seguro, viendo quiénes son, sé que saben del tema, gente muy conocidos, amigos, así que los saludo a todos y a quienes no conozco, igual les agradezco su participación también. La verdad que el libro es positivo que aparezca un libro así, porque como vos bien pusiste en el tema, el libro dando vuelta, está el libro No Vencidos, que vos decís es como no, la historia no semioficial o que, digamos, que es como el reporte oficial hecho transcripto público. Tengo acá el libro, No Vencidos, bueno, no sé cómo saldrá en la imagen para ustedes. No, se A mí ve. este libro, la verdad que me molesta enormemente el título. El título me parece que no rinde culto, no solo no al trabajo, sino también como que quiere esconder cosas que, como vos bien pusiste, que vos también pones en el libro. Te persiguió la mala suerte y te persiguió también la sorpresa y te persiguió la inoperancia, ¿no? Porque todo eso estuvo presente. Así que me parece que eso, el trabajo tuyo ajusta mejor. Un libro anterior que yo había leído, pero porque lo compré en una librería de usados, es este libro bajo la, la guerra bajo la Cruz del Sur, que vos Sí, no lo mencionás, pero tampoco, sí, no sé si se puede mencionar porque es un libro que no tiene citas, no tiene fuentes. claro, claro. Es problemático cuando yo lo leí se ajustaba mucho a los relatos que me hacían muchos miembros de la Armada en los pasillos. Entonces, el caso tuyo justamente revierte eso. Vos tenés entrevista, lo tenés oficial, eso es muy positivo. Yo no lo podía, no me pasaba, porque cuando terminaban de contarme, yo le decía, bueno, me lo pone por escrito. No, bueno, no sé. No". Entonces, en fin, estoy hablándote de los principios del siglo XXI, ¿no? Año 2001, cuando empecé a trabajar en la Armada. Creo que el libro cubre, y esto sí es importante, con lo que vos decís, que cuando uno piensa en la Armada, piensa en buques de guerra. Y esto es lo que y después yo te quiero hacer algunos comentarios críticos acerca del concepto de cultura. Pero bueno, Sí. eso viene después. Pero lo importante del trabajo tuyo es esto que vos mismo comentás, que uno puede ver la Armada como un todo, que no son solo los buques y Ujú. que dadas las características del conflicto, dadas las condiciones en las cuales se desarrolló el conflicto, tenemos los buques como la flota de mar, tenemos los submarinos, tenemos la aviación naval, tenemos el componente de infantería de marina, y por supuesto, los buques de apoyo, porque no es solo los destructores glamorosos Sí, sí, y el sí. portaaviones y el crucero, sino que también toda la tarea de los buques rastreadores, que se llaman Ah, rastreadores, hubo avis, ¿no? pesqueros que hicieron inteligencia también para la Por Armada, eso, con oficiales embarcados. Sí, sí, sí. exacto. Hicieron Y por supuesto, inteligencia, hicieron inteligencia. y la aviación naval con los aviones de observación, los P-3, o sea, mientras se Sí, pudo, con los sí. Neptune, los P-2, perdón, ¿no? Mientras se pudo hacer lo que se pudo hacer, ¿no? No, no, y además Con las limitaciones, la ¿no? aviación naval también tuvo el puente aéreo con los Electra, que iban y venían. Mi tío fue Exacto. segundo comandante de la escuadrilla y está condecorado. Hizo una cantidad de vuelos que era como Por si fueran eso, el Hércules de la aviación naval. de la O sea, aviación. Claro, o sea, llevaban eso, soldados, pertrechos, de absolutamente de todo. claro. Con Sí, lo sí, cual, no, digamos, por eso digo, me parece un aporte muy importante del libro, yo en es el poder libro ver eso. me Eh, detuve en los A4 y en los Super Estándar porque son, sí, digamos, los que más se conocen, pero podría haber hablado de las escuadrillas estas que vos claro. mencionás, que sí las menciono al pasar y digo que tuvieron un papel destacado, pero me detuve en los que tienen más prensa, digamos, porque es lo Obvio, que todo el mundo quiere,
Y quiere, digamos, las saber. editoriales son tiranas también, Claro, claro. seguramente. Te han Tienen más dicho prensa los pilotos de A4 como, qué sé yo, sí, te podría nombrar pilotos como el almirante Rótolo, por sí, sí, ejemplo, sí, sí. y otros que no, digamos, pilotos como mi tío que volaban aviones de transporte que no tienen tanta prensa, pero tuvieron un rol muy destacado también, muy destacado. Claro, pero por eso yo digo, eso lo bueno es que uno puede ver en la totalidad del Sí, sí, bueno, proceso, esa era la del idea, esa era la elemento, idea. Sí, ¿no? sí. Eso me parece bien. Respecto, yo creo que es muy, o sea, en términos de bibliografía, este trabajo es un gran aporte, importante, respecto de cubrir ese agujero también o de mejorar la percepción respecto de la visión de la Armada. Está claro la falta de preparación, o sea, es cierto que esto es importante, no solo la Armada, el Ejército, Claudio, vos podés dar testimonio, y todos los que han vivido ese momento, vos contabas la anécdota, todo lo que vos estás contando de cómo se enteraron los miembros de las Fuerzas Armadas de la situación, lo mismo, bueno, sí, yo me acuerdo haber hablado con algunos veteranos de Malvinas, de Infantería de Marina, y decían, bueno, prepárense, suban al barco, y digo, bueno, llevamos las ametralladoras, no llevamos, la calibre Claro. 50 se decide llevar, Sabés, ejército, ¿no? vos sabés, Alejandro, que Claudio. una cosa es guardar el secreto, que es muy importante en estas operaciones, que se logró. Si bien los ingleses ya se enteraron 2 o 3 días antes que se iba a producir ese marco, pero la sorpresa ya estaba porque no tenían tiempo de tomar contramedidas, Exacto. con lo cual la sorpresa se logró en base a ese secreto. También Pero también, también tuve oportunidad de entrevistar a varios miembros del cuerpo diplomático, entre ellos al embajador Ortiz de Rosas, que Ortiz de Rosas, digamos, no todo el mundo lo sabe, pero hay algunos trabajos que lo señalan, Ortiz de Rosas asesoró a la Cancillería y al presidente Galtieri diciendo de que en la medida que no lastimaran a nadie no iba a pasar nada, digamos. Y esto se lo dijo también al futuro almirante Alara, que había sido agregado naval en Londres. Esto me lo dijo Ortiz de Rosas. Me dijo, a mí me consultó Alara qué pasaba si tomamos las Malvinas, y él dijo, claramente le dijo que no iba a pasar nada. Esto me lo dijo Ortiz de Rosas. Ahora, lo que si pasa vos es que consultás, Nadie es la finalidad perfecto. de la operación sí, era otra. La Mm, finalidad de la operación era tomar las islas y después retirarse y negociar. Si no, sí, no se entiende pero no se hizo eso. oportunidad del año Claro, claro. ni la preparación previa, como bien comentaste vos, Jorge, que no estaban las fuerzas preparadas para combatir. No, Se no, no, improvisó. No estaban preparadas totalmente. para exacto. combatir porque la idea no era combatir. La idea era tomar las islas y retirarse. Si no, no se explica hacer esta operación en abril. Habría que haberla hecho en septiembre, en octubre. Oye, no se Claro. explica, sabiendo que en el caso de la Armada, que te vas a pelear con tu principal proveedor de armamento, como era, vos, Claudio, lo mencionaste. Mi padre pasó 3 años en Inglaterra haciendo cursos por el destructor Hércules. Después se hizo acá, bajo supervisión inglesa, el Santísima Trinidad. Todo eso, cuando uno compra un buque, no es que lo compras, digamos, en 10 minutos y se acabó. O sea, 10 años estuvo la gente, oficiales, adiestrándose en el Reino Unido, que además muchos de los nuevos buques que se estaban haciendo en Alemania, la SMECO, tenían componentes ingleses también. Con lo cual era como pegarte un tiro, porque te imaginás que después del 2 de abril no ibas a poder conseguir ni una tuerca de estos buques, como efectivamente pasó. Sí, Entonces, sí, 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 sí. en la versión inglesa del libro, que es esta, no sé si la ven, Sí, esta yo creo que tuvo una gran repercusión en los intelectuales británicos, y voy a nombrar dos nada más, que lo pueden chequear. Uno es Lawrence Friedman, que fue el autor de la historia oficial de- británica. Él en su último libro, que se llama Command, The Politics of Military Operations from Korea to Ukraine, bueno, en el capítulo de Malvinas cita mi trabajo 6 veces. Y después otro profesor que puedo nombrar de la Universidad Sueca de la Defensa es Alistair Finland, que es autor de numerosísimos trabajos de terrorismo, de guerra naval. Ha hecho un trabajo que yo lo menciono justamente sobre la cultura institucional de la Royal Navy en Malvinas, muy interesante,
que fue la inspiración de mi trabajo para hacer el mío, porque cuando leí ese trabajo dije, qué bueno tener un trabajo, un estudio de esta naturaleza que hable de la Armada Argentina, que no lo teníamos. Así que me contacté con él, por supuesto, y le pareció fantástica la idea, y fue uno de los impulsores que, bueno, han elogiado mucho el trabajo de la versión inglesa. Y a raíz de eso, bueno, una editorial aquí, que es la editorial El Cazador, le resultó interesante editar esta, que es La la versión que traducción, estamos bien. hablando ahora. Así que por eso digo, no hay, evidentemente, bueno, tampoco en Inglaterra hay muchos trabajos que hablen de estos temas, como dice Alejandro, que estén bien fundamentados, ¿no? Porque no podés tener un trabajo que no esté. Claro. Digamos, a mí cuando digo algo me gusta fundamentarlo, digamos. Si no, Bueno, bien, bien. No, no, está claro, eso está claro. Yo quería ir a un par de otros aspectos más. em, Respecto que en el trabajo. Yo la verdad, sinceramente, lamento, ya que mencionaste que estaban mis trabajos, que no haya citado ninguno de mis trabajos sobre cultura, porque si te Es hubieran, verdad, sí, sí, no, porque pensé la que, ¿estás sección de seguro? infantería de Ah, Marina, sí, yo sí. tengo explico algo sobre la cultura de la Armada y la infantería de Marina, Ese fue, me lo y sobre comí, todo cómo Alejandro, mirar a las porque créeme que organizaciones. lo leí tu Pero, artículo, lo leí. Ese fue un error del que me preparó el Pero, índice. no, porque Eh, yo te digo, hay algunas cosas, ¿no? Y una cosa que lamento que no hubiéramos charlado previo en las entrevistas, pues te podía haber citado alguna bibliografía que te hubiera resultado bastante, me parece Seguramente, que importante. seguramente. Sí, sí. Yo creo lo siguiente, ¿no? Yo creo lo siguiente, que un elemento que falta de la cultura de la Armada. Yo creo que también, por ejemplo, no está el capitán Oyarzábal, el historiador senior Sí, de la Armada, que sí. en sus libros inicial, sobre todo los marinos de la generación del 80, están los elementos básicos de que dan pie a la Armada. Por ejemplo, un elemento de la cultura de la Armada es Mm, el tema de la tecnología, es el tema de buscar la innovación, mantenerse al día, aunque no lo tengan, porque digamos, el énfasis es en la escasez de recursos, pero los mm, hombres, y yo creo ejército también lo tiene, pero vamos ahora, me interesa la Armada, mm, lo han hecho. De hecho, yo fui jurado de una tesis de maestría que explicaba cómo la Armada incorporó los Exocet, ¿no? O sea, todo el proceso de ujú. incorporación del Exocet fue una búsqueda que llevó años, como decía como decías vos, y también decía Claudio, que no se hizo de la noche a la mañana, No, se no. envió gente a estudiar, ¿no? Vos Rótolo, creo que el almirante Rótolo creo que es uno de ellos, que lo enviaron a estudiar esos temas, Mm, y de ahí se fueron incorporando. Entonces, ujú, digamos, hay un trabajo largo que la Armada lo tuvo, los submarinos en su época también, no era solamente los cañones. Vos un poquito haces énfasis que la cultura de los buques de superficie, pero me parece que el problema no era ese, me parece que no, el pero ¿sabés problema por era, qué, bueno, Alejandro? Si vos tenés los 200 buques de sí. superficie y 3 submarinos, no hace falta ser un gran analista para darte cuenta que la prioridad son los buques de superficie. O sea, yo Claro. hablo objetivamente. Ahora que vos me digas, Ujú. obviamente que hay submarinos, sí. Ahora la Armada siempre quiso tener más submarinos. Ahora, ¿por qué nunca lo hicieron? Y más de 4 no tuvieron nunca. Entonces, digamos, No, no, está bien, sí, 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 yo sí, tengo que pero agarrarme de la realidad. O sea, la realidad es no, que está tuvieron bien, 4. pero el tema de tener, digo, como elemento de la cultura, o sea, la Armada Sí, está atenta. El claramente otro la Armada elemento, que la favorece los buques de Armada, superficie, claramente. y ahí viene un elemento de por qué pasa eso. ¿Por qué pasa? Eso pasa porque la Armada era majañana. Porque yo lo que hice Sí, una sí, sí. investigación así somera, digamos, buscando por otro tema, y una No, de las cosas sin que ninguna noté es duda, que ninguna duda. no, Mm, que un problema, y esto lo digo como problema, posiblemente seguro ya se ha resuelto ahora, pero primero la armada de ese momento era la armada del almirante Macera, y vamos a la tapa de Proceedings, donde tenemos al portaaviones no, con era los la armada Hércules y los Del almirante Anaya. No, ya sé, pero el Hablo armado, del 82, digo. no, no, Del- está bien, déjame. En O el sea, el año libro está acotado al 81 82. Mm, en el año 81 se encargaron los destructores,
se encargaron o sea, vienen de antes. Sí, Y hay sí, una sí, etapa sí. del año 81 Y de Alejandro, yo Proceedings. viajé a Inglaterra en el 72 cuando se estaba Mm, construyendo la Hércules, en el Sí, sí, sí. 72. O sea que Por en el eso, bueno, 82 hacía 10 años que la Armada se estaba adiestrando en Inglaterra, 10 años. ¿Entendés? claro, Yo terminé bien. la primaria, hice 1 año y medio de secundaria en Inglaterra gracias Por a la eso, Hércules. bien. No, no, buenísimo, pero a lo que voy es que esa armada era majañana, es una armada de alta mar, Sí, sí. y el desafío y el otro autor que leían era Castex, no nos olvidemos, muy importante, ¿no? Pero no leían Corbett, y no es por culpa, bueno, por culpa de cómo fue educada. Esto es otra cosa importante que una cosa que digo es que cuando se habla el rol o el papel que tiene la organización, no la cultura, la organización es que es la organización la que entrena y prepara a su gente y le da el equipo para enviarlo. Y Sin después duda. vamos a todo el camino hacia arriba. Entonces, un problema era, y vos lo mencionás ahí, no, los ingleses tenían claro que Corbett, este es un problema corbettiano, es una operación expedicionaria, ¿no? Con todos los elementos de marítimo. Acá nosotros estábamos, bueno, ¿con qué teníamos la cabeza armada? Con lo que había. Y faltaba, digo, ese elemento. La otra cosa es que, bueno, la Junta también, todo lo que queda claro, lo que vos explicás, es que está en esta idea de que hay 3 guerras, no eran Claro. 3 guerras, Sí, sí, sí. no una sola. La 3 Armada, guerras diferentes. Claro. Y bueno, y Lombardo te debe haber de contado un hecho, montón de yo historias de cómo lo pasaban por arriba, lo he hablado ¿no? muchísimas veces con Lombardo, y Lombardo me decía, mire, yo no tenía injerencia sobre el componente aéreo, por ejemplo, o el ejército. Yo no le podía decir al Sí, ejército, che, refuercen acá, mandame 3 bombarderos allá. No le daban bola. O ujú, sea, él, claro, el Lombardo dirigía la Armada con los componentes de la Armada. El resto tenía que pedirle permiso a Galtieri a ver si movían algo. Y lo mismo Mucho exacto. de a la Lamidoso, lo conjunción mismo a necesaria. Lamidoso. Sí, 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 es así. Claro, eso él lo pone justamente en las lecciones, en lo Hay que un se capítulo, un aprendió. subcapítulo que se llama Comando y Sí, Control, donde hablo de eso que vos decís. sí, Se llama dentro claro, del libro. exacto, Se llama Comando claro, y Control. exacto. Y ahí digo el desastre que fue. No había una unidad de comando. No había una unidad de comando. No, Claramente. no, exacto, ese es un problema. Así que digo, la Armada tenía, y después tiene la dimensión de las subculturas, que bueno, son que la tenacidad de los aviadores, la tenacidad de los infantes y de todo, que en ese sentido es muy importante. Así que yo lo que diría, y una cosa que quiero agregar, hay un autor, ahora se me fue el nombre, pero él escribió un artículo sobre la guerra aérea, porque él es un Mm, historiador de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y escribiendo sobre la guerra de Malvinas, él reconoce el valor de los pilotos de la Fuerza Aérea y de la aviación naval. Digo, sí, agregando a esto que vos decías, ¿no? sí, sí, sí. Y una cosa importante es que él, y creo que eso también y hay que decirlo, y lo dice él, no lo decía yo, él, que que las fuerzas, el personal que estaba en servicio y que tenía que combatir, lo estaba haciendo con lo que tenía bajo las condiciones que tenían. Mm, Y él dice, son un ejemplo de cómo hay que pelear una guerra, dan un ejemplo de cómo hay que pelear una guerra, mientras que los altos mandos son el ejemplo de cómo no hay que pelear una guerra, no hay que conducirla. Y creo que ahí está, la responsabilidad es brutal, porque finalmente, si el argumento, a mí me hace ruido siempre el argumento de terminábamos peleando contra la tercera potencia, contra la OTAN y los Estados Unidos. Bueno, era obvio que te podía pasar y dos te lo avisaron, porque el presidente Reagan lo llamó por teléfono a Galtieri. Galtieri no le tenía el teléfono hasta que le informaron que se había producido el desembarco. Y ahí el presidente Reagan le dijo que él le daba el tiempo de la diplomacia, que era el camino que mientras venía la fuerza de tareas. Así que, digamos, en ese sentido, uno dice, si no me Ahí, voy a pelear, me voy para atrás. Y por ahí último, acabo de ver que ¿no? entre los participantes está el señor Almirante Cal, veterano piloto Sí, de Tracker y colega y presidente de la revista de la Escuela de Guerra, quien me recordó que efectivamente el comandante del Atlántico Medio, el capitán, era Ian North, correctamente, el Jan señor North, sí, 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 Ian sí. North. Muchas Había dos gracias, señor, participantes, por hacerme acordar.
Así Dos que participantes ya más arriba también habían apuntado, que era Ian Sí, North. Ian si North. hacíamos Ian un North. premio, el primero se lo lleva Ernesto Morales Rock, que es de Perú, que nos ve en directo desde Perú, que fue que tenía el dato. Pero agradecemos eso, Ian North. Bueno, Aparte, el buenísimo. almirante Cal participó en el jurado de Sí, tesis de mi maestría, así que perfecto. es Ahora fue lector de invitado de honor acá a la charla. Así que bueno, entonces yo diría que el libro, como dice la evaluación, la reseña que hicieron, que nos enviaste en inglés, tiene razón, es tremendamente recomendable el libro, vale la pena leerlo, Bueno, muchas gracias, y de Ale. vuelta nos ayuda a entender yo creo que aporta una mejor dimensión del conflicto, y creo que estas cosas se pueden decir ahora a 40 años, digamos, porque vuelvo a insistir, en el caso mío, hace 20 años, nada, cero, no se podía, había miedo o había mucho entusiasmo por algunas cosas. No solo mi caso, digo, muchos otros. Había un proceso de maduración, ¿no? Y todo lo que ocurrió, el proceso del año pasado también en la Argentina, de los 40 años de Malvinas, nos llevó a que el tema se fuera más abierto, a valorizarlo de otro modo, entre ellos esto. Yo te quería preguntar a vos, ahora sí, te voy a poner a vos la responsabilidad de la pregunta que me hicieron a mí A en un ver, congreso en Washington a sobre ver. profesionalismo militar. Yo Sí. presenté el tema de la infantería de marina y me dijo un miembro, alguien del público, me pregunta, ¿cómo contrasta usted? ¿Qué respuesta me puede dar que usted habla de las características particulares y no digo, no excepcionales, pero sí que destacadas de la infantería de marina argentina, y la Armada escondió los buques, con esconder los buques? Yo tiene una respuesta institucional, pero yo escuché también en estos pasillos la idea de una carga de caballería de buques con Exocet. ¿Qué respuesta vos le hubieras No, no, dado a yo alguien le hubiera dicho así? que la Armada no escondió, si hubiera escondido los buques no tendríamos 323 muertos de Belgrano, empezando por ahí. O sea, la Armada actuó en base al oponente que tenía. Y de hecho, el autor norteamericano que hizo Tácticas de Flota, Jeffrey Hill creo que es, Hughes, Hughes, ¿no? Hughes, Sí. él dice que justamente dice que la Armada Argentina obró muy bien en replegarse frente a un enemigo claramente superior. Y esto además lo dice Churchill en el libro de ¿cómo se llama? La crisis mundial, The World Crisis, que es el libro, la máxima obra de Churchill que habla de la Primera Guerra Mundial, y él ahí hace un paralelo cuando habla de la flota alemana en Jutlandia, y él dice, es más, yo lo cito en el libro, ese párrafo, porque parece que estuviera hablando de las Malvinas, lo cito en el capítulo, creo que de las operaciones, donde cito ese capítulo justamente, acá, mira, te lo leo, en el capítulo, en página 91, dice, hay profundas diferencias entre una batalla naval en la que ambos contendientes desean una prueba completa para medir fuerzas y habilidad, y una batalla en la que un bando no tiene intención de luchar hasta el final y solo busca retirarse sin desventaja ni deshonra de un combate desigual y no deseado. Los problemas a los que se enfrentan los comandantes, las condiciones del conflicto en sí, son muy diferentes en un encuentro entre flotas de superficie sin importar su tamaño, de aquellos donde se disputa principalmente medir fuerzas. En un encuentro entre fuerzas navales obviamente desiguales, el objetivo de la más débil es escapar y el de la más fuerte atraparlos y destruirlos. Esto lo dice Churchill hablando de Jutlandia. Parece que estuviera escrito para las Malvinas, porque digamos, Claro. está Pero tal cual, o de sea, te todas dice, maneras, no hubo una operación, digamos, que la relata un poco el almirante Rótolo y García Enciso en el libro Malvinas, 5 días decisivos. sí, usted se refiere al famoso ataque que no fue del 1 de mayo. Sí, eso Exactamente. sí, bueno, ahí estuvo el problema del viento, que el viento, justo esa madrugada no, se quedaron sin viento, y el portaaviones nuestro, que era muy viejito, necesitábamos, los aviadores para ir con carga completa de bombas, necesitaba el viento digamos, la velocidad del portaaviones más el viento en la zona.
sin esos dos factores, los aviones no podían despegar con carga completa, con lo cual además afecta al radio de acción, hay una serie de variables que entonces ya se perdió el momento. Esto también le pasó a los ingleses en Jutlandia. Tuvieron el momento de aplastar a los alemanes y se la perdieron. Y esto lo tengo acá escrito por el almirante Beatty, que era el comandante de la escuadra de cruceros. Dice, tuvimos la oportunidad, le podríamos haber dado una paliza y no se la dimos. Y ya está, y nunca más la tuvieron. Y está bien, el tipo terminó, se retiró de almirante, pero la paliza a los alemanes... No sé. De hecho, en Jutlandia, y discúlpenme el paralelismo, perdieron más buques los ingleses y más hombres los ingleses. Por eso para los alemanes es una victoria alemana. Digamos, y al almirante Scheer lo condecoraron como si hubiera ganado la Segunda Guerra, Porque no la lo Primera Guerra destruyeron. Mundial. O sea, porque el tipo dijo, perdón, ¿quién hundió más buques? Yo. ¿Quién mató más ingleses? Yo. Listo. No hay manera. Entonces, ¿qué dicen los ingleses? Que son pícaros. ¿Cuál es la lectura inglesa de la batalla de Jutlandia? Fue una derrota táctica, pero una victoria estratégica. Tal cual. Pues O creo sea, que es la correcta. A no, la es la larga es la correcta, es correcta. la correcta. Porque cumple el objetivo, porque eso es O sea, corvetiano. tácticamente En perdieron, términos pero estratégicamente majanianos, ganaron. Claro, está bien. exacto, Está en términos perfecto. majanianos no es una victoria. No, En no. términos corvetianos es una victoria Por eso, estratégica, porque ese era el los ingleses objetivo, querían la ¿no? batalla decisiva y hacer pelota a la fuerza naval alemana. Y no lo pudieron hacer. No lo pudieron Exactamente, hacer porque por exacto. 50.000 errores, porque se confundieron por las señales. Tengo un libro de Ujú. 500 páginas que te explica por qué no lo pudieron hacer. Pero bueno, En la términos realidad terrestres es sería una que les victoria a los escapó. pirros. Claro, una victoria pírrica, porque, digamos, si bien los ¿Los tipos tenían los ingleses? super Dreadnought y No. tenían todo, pero no lograron. No creo, no. ¿Quién? No, ¿Pírrica para la victoria de los alemanes o de los alemanes? no, Sí, pírrica podrían para los haber. alemanes sería, pírrica para los Pero alemanes. era difícil ganar el volumen de fuego británico una vez que pudieran agarrarlo. Lo que pasa es que los alemanes se habían preparado. Yo creo que hay un elemento ahí que justamente yo creo que un tema de la frase que aparece ahí que vos señalás en un momento, yo la marqué sobre que acompañó la mala suerte. Te acompañó la mala suerte. Para Clausewitz dice que la mala suerte también acompaña al enemigo y a la mala suerte hay que ayudarla. Me Bueno, Alejandro, parece como decía Napoleón, prefiero un Esperá, déjame que general con buena termine, pará. suerte que dos generales, Yo que digo, dos no, generales. pero a lo que voy es que el problema, y esto está claro, la falta de preparación, el apuro, el modo en que se decidió, el voluntarismo, vos ponés una cosa interesante que es el nacionalismo ingenuo con lo que se manejó esto, Sí, sí, llevó a todos totalmente, estos problemas, ¿no? A tener que totalmente. hacer o inventar lo que no había o lo que no se pudo pensar, y ahí no tenés teoría Ahí que ande, ¿no? Que no te salva funcione. nadie No te ahí. salva No. nada, ¿no? Bien. Así que bueno, Claudio, Interesante analizar la cultura organizacional de la Armada y la forma de pensar y las motivaciones que tuvieron. Yo tuve oportunidad de conocer cómo piensan un poco en la Armada durante el viaje que hice en la fragata Libertad, allá por el Ah, año 1983. ajá. Que Esos 4 meses y medio que estuve a bordo compartiendo cursos con los infantes de Marina. Me acuerdo el primer día cuando subo a la fragata, me preguntan, ¿de qué arma es usted? Soy infante, listo, con los infantes de Marina. Me mandaron a cursar y a estudiar con... Perdón que te interrumpa. Te voy a repetir lo que decía Napoleón. Es preferible un general con buena suerte a dos generales con buenas ideas. ujú, Napoleón, ¿eh? Napoleón, no lo dije yo. Así que bueno, ya La aprendí a ver suerte es cómo fundamental pensaban en y el cómo... combate. Es fundamental. Sí. Si hubiéramos tenido viento, capaz que hoy el Invencible estaba a 500 metros de profundidad, qué sé yo. sí, No lo sí, sé. seguramente. Porque yo te puedo asegurar que nuestros aviadores navales le tenían unas ganas que todavía le tienen ganas hoy al Invencible. Así que hablar con Rótolo y te va a decir, a mí me daban la orden y salía en 10 minutos. Lo que pasa es que, bueno, la orden nunca se dio porque no había viento. Entonces, al no haber Ujú. Claro, viento, ¿no? tenías que ir con una menor capacidad de carga, menor radio de acción, menor todo. ¿Entendés?
Exactamente, ya lo sé. Sí, 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 eso no estamos El discutiendo almirante ese Cal, el punto. almirante Cal te puede No. dar fe de que los trackers, que son aviones recontra lentos, Perdóname, che, pero yo no lo pongo en hacían, duda ese evento. Yo no, 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 te pero voy estoy a destacar, transmitiendo no, una pero, pregunta de no, no, alguien está bien, está y bien, está estoy bien. diciéndole el problema que uno ve que después los buques se fueron, se cambiaron de posición y quedaron como flota en Sí, potencia. sí, Nada más, correcto, hasta ahí llego. correcto, No pongo correcto. en duda el ataque, justamente el No, no, hundimiento no, correcto. del Por Belgrano eso, pero es producto del movimiento del Alejandro, ataque. Alejandro, vos vas poniendo tus fichas como en el ajedrez, en base a lo que hace el otro. En base a la ficha que Sí, mueve el otro, vos movés tu ficha. Y bueno, la guerra es igual. Si vos te puedo está reventar 10 bien. peones, te lo Son puntos reviento. de vista, son puntos de vista. Esta parte es obviamente lo que viene después de qué se podría haber hecho, pero bueno, Igual porque después terminás personalmente, escribiendo no vencidos. Vos después ponés un título sí. que dice no vencidos, ¿y cómo no vencido? Esto es como Jutlanda, terminé embotellado, no pude A mí usar lo que tampoco me tenía. pareció, Entonces, a mí tampoco me pareció un ¿no? buen título, tampoco me pareció un buen título ese. No, güey, pero ¿Les a mí casi parece? me degradan casi una vez, un oficial que no voy a dar su nombre, cuando le dije Además me parece que el título no es correcto. ese libro está basado, vos sabés, en el informe de la Comisión de Acciones de Combate, este que Sí, se hizo, vos lo comentás y eso me que, parece muy informativo que eso. Exacto. era reservado, y bueno, Molina Pico, el almirante Molina Pico, en un momento dado dijo, bueno, vamos a alargar una versión no oficial, pero bueno, que es versión al fin, porque el autor es un almirante con el capitán de Sí. navío Recaborde. Pero Claro, bueno, no, yo Entonces, ¿les el parece? título Le problema. damos espacio a algunas preguntas y comentarios que hay. sí, Eh, sí, ¿Cómo no, por Claudio? el tiempo de la sesión. sí. Una pregunta que hay que es interesante y para pensar y tiene relación con lo que comentamos de que uno de los buques más modernos, de los dos barcos más modernos que tenía la Armada, eran de origen británico. Eran los más modernos, sí, los más modernos en ese Eran momento los eran últimos esos. que había adquirido la Armada. Sí, sí. Entonces, preguntan con toda razón si la Argentina, Mm, en su planeamiento y analizando entre el año 1960 a 1980, mm, qué retos o qué amenazas podían llegar a enfrentarse, mm. cómo entonces se toma en cuenta esta aproximación al Reino Unido como proveedor militar. No, O sea, si te creo que cuento. No, este tipo de buques, los tipos 42, estaban previstos para hacer, porque claro, acordate que teníamos un portaaviones, y ese portaaviones tenía que tener una defensa antiaérea, lo que se llama defensa de área. Esa defensa de área la iban a proveer el Hércules y el Santísima Trinidad, porque o sea, se estaba pensando en una guerra con Chile donde vos necesitabas una fuerza tarea como la fuerza tarea que hay hoy. Vos tenés un portaaviones que integra el núcleo de la fuerza y tenés destructores, una pantalla, una cortina de destructores antisubmarinos y de antiaéreos. Faltaba la pantalla antiaérea que la iban a proporcionar estos buques. no, pues, eso Lamentablemente, está muy estos bien. buques eran muy baratos, y justamente en la guerra, fíjate que en la guerra de Malvinas los propios ingleses hicieron dos series nuevas, se llamaban la Batch 2 y la Batch 3, con el buque completamente nuevo, o sea, el destructor como el Sheffield no hubo nunca más, o sea, los hicieron con más No hay eslora, cabeza de les serie, cambiaron los como dijiste radares. vos, ¿no? ¿Cómo? Que era ¿Cómo? el cabeza de serie, Claro, el el cabeza de Sheffield, como serie era vos el Sheffield y era el Hércules. A raíz de la experiencia, de la mala experiencia que tuvieron durante el conflicto, los ingleses hicieron dos series nuevas, que se llaman la Batch 2 y la Batch 3, donde es un buque completamente nuevo, con más eslora, los radares nuevos, sistemas de defensa nuevos, porque era un desastre el buque, un desastre. Y de hecho está que les hundimos varios, la Fuerza Aérea hundió a algunos y algunos hundimos nosotros, y algunos se hundió la Armada. O sea, no les redituó para nada el destructor tipo 42, que justamente tenía que prevenir ataques aéreos, Igual, justamente. creo que esta pregunta va un poco más allá, apoyando lo que se detalla en el libro, porque tiene que ver con la improvisación. O sea, Sí, nadie compra material a un país con el cual va a tener después una guerra porque sabe que se va a quedar sin repuestos. exactamente. Bueno, eso habría que preguntárselo al almirante Anaya, no a mí. Obviamente Sí, nosotros, yo pienso, una de las cosas que destaco es que es demencial haber hecho la guerra contra el tipo que te está proveyendo armamento. Es como si el ejército está comprando tanques a Alemania, me peló con Alemania.
Me quedé sin tanque. O sea, el día que se le salga un tornillo al tanque alemán que tengo acá, se acabó la caballería del ejército. Es lo mismo. Exactamente. Así que realmente es una cosa que yo no la puedo entender. Pero aún vamos a suponer que hubiera valido la pena. Yo hubiera elegido el momento que estoy totalmente. O sea, hubiera esperado todos los Exocet, todos los Superestandard, todo, o sea, que estaban en plena entrega y tampoco se esperó ese momento. O sea, No, bueno, por eso yo lo digo que que comentaba hace un rato, de lo que digo en el obviamente la libro. oportunidad para Claro. lanzar la operación no se condice con el cambio No. de misiones que se dan después. O sea, No, lo que te era simplemente demuestra, ese ocupar para y mí es otro volver síntoma que te y demuestra negociar. de que no iba, no se pensaba en una guerra no se pensaba en una Exactamente. guerra. Se pensaba, como decís vos, Claudio, o sea, que era ocupar, salir y que los ingleses te dijeran, listo, llévatela. Chao, suerte. Y Bueno, negociar. y eso no Básicamente. bueno, pero eso es desconocer la historia inglesa, digamos, y desconocer la mentalidad inglesa. ¿Entendés? No, el Entonces, bueno, pues problema, podemos hablar horas enteras de este tema. Pero ¿por no, qué tomaron la nos vamos del decisión? Y tema, bueno, nos sí, vamos del tema, pero obviamente hubo un cambio de planes después del desembarco que sí, hizo que después claramente, todo lo que vino después claramente. sea improvisado. Y como decimos siempre, y lo mencionan ustedes, el nivel táctico no soluciona los errores del No, nivel. la guerra, como dicen en todas las Fuerzas Armadas, los profesionales hablan de logística y los amateurs de táctica. O sea, si vos no tenés una buena logística, por más que tengas a Rommel, si te quedaste sin combustible, sin tanque y sin bala, créeme que por más Rommel que sea, te vas a perder la guerra seguro. O sea, y que de hecho le pasó a Rommel. Se quedó sin fuerza aérea, sin combustible, sin tanque y se acabó Rommel. Ahora, mientras le llegaban los suministros, el tipo era Gardel. O sea, los tenía Bueno, los eso pasó ingleses en corriendo parte en el por todo el Alamein, sí. desierto. Pero hasta los ingleses tuvieron que sacar un parte diciendo, señores, Rommel es un ser humano como cualquiera y puede ser derrotado como cualquiera, porque le tenían pánico a Rommel, pánico le tenían. Entonces, porque el tipo aparecía de donde menos se lo esperaban. Y bueno. Entonces, pero por eso uno puede tener un gran general, pero si no tenés logística, y en el caso de Argentina, no tenemos, ni siquiera teníamos una industria de defensa propia. Que vos puedas. Alemania, ¿por qué pudo pelear 5 años una guerra? Porque tenía una industria de defensa propia. De hecho, en el momento que se rindió Alemania, hacía más submarino que al principio de la guerra. Pero porque la industria seguía funcionando, seguía todo tucu, destructores, submarinos, balas, aviones, de todo. Y Y así todo perdieron. le faltó tiempo para desarrollar Sí, la algunas B1, la armas que dicen B2, cambió el curso de la guerra. claro, pero porque Hitler Por hizo un suerte. millón de errores, un millón de errores estratégicos cometió. El primer error estratégico fue dejar que el ejército británico se escapara en Dunkerque. Primer error estratégico de Hitler, cuando empezó la guerra. O sea, yo les hubiera pasado por arriba con todos los tanques. Y Hitler un día dijo, no, paren muchachos, stop. No. Ahora, ¿por qué lo Volviendo al hizo? Nadie tema, lo sabe. volviendo al tema, y en relación con lo que hablamos, hay un comentario del coronel Scarpinelli Mm, que habla que los buques, después del desembarco, se retiraron sí, y a la espera del momento del desembarco inglés para ir al encuentro de la flota británica. Porque sí. después Anaya cambió su decisión. Esta es la información un poco que nos Sí, transmite pero yo Scarpinelli. me permitiría aclararle al general, no sé qué general, creo que me dijiste, Coronel o sea, Scarpinelli. ninguna guerra, esto como decía Alejandro Corbacho, ninguna guerra se gana con la armada solamente. Las guerras se ganan con el ejército que ocupa el territorio enemigo, como bien dice Corbett. O sea, Corbett se dio cuenta de lo que hoy llamamos político de defensa. Dijeron, muchachos, está bien, ganamos Trafalgar, pero ¿cuánto tardamos en echar a Napoleón de Europa? 13 años. Con Trafalgar ganada. Entonces, o sea, ahí tenés clarito que aún ganando en el ámbito naval, digamos, el ejército de Napoleón siguió 13 años más en Europa. Y acá si el ejército en Malvinas no rechazaba a las tropas que desembarcaban, por más que la Armada hubiera atacado a los buques, digamos, que estaban desembarcando, con eso solo no se gana la guerra. A lo sumo podrás tener menos soldados, pero la guerra se No, por gana supuesto. con. Y las fallas del trabajo conjunto son evidentes y de ahí aprendimos mucho. Incluso acá Sí, aclara que esto lo dice Anaya en el informe Rattenbach. sí. Bueno, si usted lee en el libro de Balsa, otra cosa que me llamó la atención, Balsa
dice que el único tipo que lo felicitó después de la guerra, ¿quién fue? No fue Galtieri. ¿Sabe quién fue? El almirante Anaya, que le mandó una carta felicitándolo por todo lo que había hecho en las Malvinas. ¿No es curioso? O sea, Galtieri, que era el general, no le dijo nada. Ahora Anaya sí. Tenía Por otras eso, preocupaciones Galtieri en ese momento, no, seguramente. me imagino que tenía otro, pero no, pero está bueno para ver, digamos, y Balsa lo menciona en su libro, dice, mire, el único tipo que me felicitó por lo que hice en la Malvinas fue Anaya, nadie más, nunca nadie me felicitó ni me dijo nada. Así que bueno, en fin, el tema Malvinas da para mucho análisis. Yo creo que es una guerra que nunca debimos tener, porque si uno va a una guerra, la mejor guerra es la que no se hace, digamos. Es la que no hace falta ir a la guerra, y esto lo dice Sun Tzu, el general chino que escribió su libro El arte de la guerra hace 2500 años. El mejor general es el que no necesita ir a la guerra para ganar la guerra. O sea, ese es el mejor. Pero bueno, yo personalmente, es más, empiezo mi libro con una frase, una cita de González Pecoch, creo que es. Sí, González Pecoch, que es muy interesante, que justamente habla de cómo se gestan las guerras, que se gestan en la mente de los hombres, obviamente. Uno empieza a pensar en la guerra y después termina en la guerra. Pero entonces él hace como un llamado a que hay que cambiar esa mentalidad. Y hoy lo estamos viviendo en la guerra de Ucrania y en la guerra que está teniendo Israel con Hamas. O sea, las guerras nunca son buenas, siempre son malas. Seguro que sí. Pero bueno, en el caso, sí, me parece interesante que quede claro que la Marina, a pesar de que hay sectores interesados que le han hecho una mala prensa, la Marina ha tenido un rol destacadísimo, a mi entender, y dio el examen con honores, teniendo en cuenta que era una armada que hacía 120 años que no entraba en combate. Así que me parece que con los pocos elementos que tenía, hizo mucho y bien. Ahora, ¿hubo errores? Sí, hubo errores, sí, sin ninguna duda. Yo en mi libro destaco lo que se hizo mal y destaco lo que se hizo bien. Y creo que y después está el rol que le cupo a Naya como, si se quiere, impulsor de la guerra, que ese es otro tema que yo también lo trato en el libro, porque, digamos, no puedo dejar de hablar de Anaya, que era el comandante en jefe de la Armada. Pero, Claro. y doy mi opinión y hago un análisis que si no hubiera existido, hubiera estado cualquier otro almirante, no Anaya, no hubiera habido guerra de Malvinas. Esto lo hablé hasta con el canciller de Viola, con Camilión. Y Camilión Camilo. me dijo, mire, con Viola no hubiera habido guerra nunca, porque Viola no estaba pensando en una guerra. O sea, no. Justo se dio de que Anaya y Galtieri, que eran compañeros del liceo, se entendían, eran amigos, entonces eso generó que lo que hasta ese momento la Junta Militar nunca se ponían de acuerdo en el color de una naranja, en ese momento se alinearon los planetas y entonces ellos dos tomaron la decisión, que el amidoso se enteró después, pero la Fuerza Aérea muchas veces se quiere sacar su responsabilidad diciendo de que al amidoso no lo consultaron, pero cuando el amidoso se enteró, yo no vi, por lo menos hasta hoy, que hubiera presentado la renuncia. Si no le gustaba la guerra, hubiera dicho, señor, acá está mi renuncia, llamen a otro, yo me bajo. Y no lo hizo. Así que a mí que el amidoso no me venga a decir de que él no tiene ninguna responsabilidad, porque a mi criterio claramente la tiene igual que Galtieri, igual que Anaya. O sea, si la Fuerza Aérea no le gustaba, y bien hubieran dicho, no nos gusta esta guerra y nos bajamos, y listo, chao. Y hasta donde yo sé, nadie lo hizo, ningún brigadier lo hizo. No, y creo que lo que hay que destacar es que las tres fuerzas, independientemente de los problemas de conjuntez, participaron heroicamente, combatieron muy bien, cada Sí, uno con los medios que tenía, claro. y gracias a Dios eso lo hemos aprendido a valorar a lo largo de los años, Y después del... esperemos que haya dejado lecciones para el futuro y que se aprendan esas lecciones y no queden en los libros, ¿no? Esperemos que se transmitan a las nuevas Escuchando, generaciones. escuchándote, Jorge, y a vos, Claudio, estaba pensando en esta idea
Clausewitz sigue teniendo razón, a pesar de que están los detractores de Clausewitz, ¿no? Hay que saber en qué guerra te metés, porque una cosa bien Claro. clara que vos ponés, Jorge, en el libro, nuestra armada estaba pensada para otra guerra, otro conflicto Por en eso la yo digo al región, final de que era regional. una misión imposible. Claro, era una misión Ujú, imposible. claro, Porque era el eso es muy enemigo bueno. equivocado, en el momento equivocado y en el lugar equivocado. O sea, el enemigo tenía que haber sido Chile, no. Claro, ese era De hecho, el toda la objetivo. planificación que se venían haciendo en el ejército, en la Fuerza Aérea, era para Chile, no era para Inglaterra, Claro. claramente. O sea, esto te lo dice cualquier oficial que agarre, te va a decir. En ese momento, Lombardo te lo dice en las memorias de él, te lo dice. en ese momento sí, claramente. Así como también se sabe de la colaboración de la inteligencia de nuestros hermanos de Chile Sí. en ese momento. Ojo, con esto no estoy Gracias a diciendo que Dios, tenemos que haber ido a una guerra con gracias, Chile, para y nada, para nada, gracias a Dios para son nada. temas ya superados y hoy tenemos una cercanía muy No, buena no, y por estamos eso que no se entienda que yo estoy favoreciendo una guerra con Chile, para nada. Digo que No, 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 eso ya son cosas del pasado. estaba con Eso esa es del mentalidad. pasado. Yo creo que una guerra con Chile, personalmente, creo que hubiera sido mucho peor que una guerra con Inglaterra, pero gracias a Dios, a la mediación papal no Sí, sí, hubo sí. guerra. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que no haya habido guerra por el Beagle ha sido algo muy, muy bueno. Eso Nos es algo que le permite, debemos todos los argentinos a Juan Pablo II eh, y a Zamoré, que hicieron toda la gestión para que eso no pasara. Para que nos eso no Así permite hoy que, estar con un alto grado de integración con la Fuerza Armada de Chile, claro, nunca te los podés pelear militares, con con líderes países confianza. aliados y amigos, digamos, como sería Eh, Chile y Brasil. Son aliados estratégicos argentinos tenemos que trabajar que juntos. tenemos que trabajar punto. codo a codo, pues son vecinos. No me puedo pelear con Chile, ni me puedo pelear con Brasil, ni me puedo O pelear ni con ningún otro vecinos, país vecino. también vecinos es muy complicado porque podés terminar como Irán y Irak, ¿no? En su Sí, momento. O sea, bueno, pero por eso, pero es ellos mucho son. peor Sí, sí, que sí, otros. sí. Sí, 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 es sí. tal cual. Yo Bueno, considero, Claudio, creo que no, pero bueno, que por eso creo Ya, que hay que cuidar a los vecinos. ya Eh, estamos en tiempo de sesión. bueno, muchas gracias por la invitación. Espero haber aportado un granito de arena a los que estudian el tema Malvinas. Y bueno, y que disfruten el libro si lo compran. Creo que les va a aportar una visión diferente a la mayoría de lo que se viene leyendo hasta ahora. Espero que les sume un poroto. Alejandro, bueno, muy vos bien. después me dirás, después me tenés que hacer tu comentario, que ya te lo hice llegar el libro. Sí, sí, Eh, no, lo leí, aunque no lo ¿Ya lo crean. terminaste? Ah, qué Llego a leerlo, velocidad, sí, qué sí. velocidad. Es Bueno, un vamos. libro, se lee bien, es cómodo. Bueno, me No es un alegro. libro, no es un libro enroscado que tiene otro, te aseguro que el libro de No Vencidos es más denso para leer. Además, Este no viste que es un hablo del libro que se post-Malvina lee. también. Hablo del post-Malvina, de la política de defensa Sí, sí, post-Malvina también. yo no tengo más que felicitarte por el libro, Bueno, muchas realmente, gracias. por la iniciativa que tomaste de hacerlo, o sea, y convertir tu tesis en un trabajo, Y te en pido este libro disculpas porque el no que haber citado tu trabajo fue un error mío de no haber controlado, pero créeme que lo leí tu trabajo. Lo leí y era bueno, sí, sí, lo aparte leí y es muy estuviste en las clases que interesante. daban, los Muy PowerPoint donde daba los temas eso, pues, No, lo no, no. conoces Además al tema. lo mencioné cuando empecé a hablar, dije que vos eras uno de los pocos autores Sí, sí, que sí, había sí. tocado el tema de la cultura institucional, organizacional, pero Ujú. digamos desde el punto de vista de la infantería, ¿no? De Sí, toda la no, marina. quedó Entonces, por claro. eso tu trabajo lo cité más Pero te en mi puede tesis. aportar para una segunda edición, te puedo aportar por ahí un poco ordenar la parte de la. No digo por ordenarte a vos lo tenés que, pero digo, el papel donde encaja la organización Sí, 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 sí. en el esquema nacional, que no es solo cultura. Yo lo que decía que la infantería de Marina no era solo cultura, sino que la organización Además, tiene ese dos artículo creo que lo dimensiones. tenés traducido ¿No? al inglés también. Ese artículo. Está en inglés porque lo presenté en un congreso, Sí, sí, perdón, lo presenté en un está congreso en de inglés. historia militar. Bueno, en la Bueno, tesis que Bueno, presenté en la Escuela de Guerra felicitaciones, está citado tu artículo. Está citado. bueno, gracias. Se ve que Está citado. a mano felicitaciones, anónima. Está felicitaciones citado. Jorge por el libro. Le Bueno, agradecemos a muchas todos que nos gracias. acompañaron en esta sesión y Gracias a todos los que participaron. Espero Yo, que les haya sido útil. Y bueno, estoy a yo disposición también. para cualquier pregunta. Y, y,
Mi mail, les paso mi correo, mi mail por si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo A no? ver, Sí, ponelo en el chat, sí, a ver si si lo puedo podés. poner Podés acá. escribirlo en el chat y ahí lo Mientras levantan. tanto, yo también quiero aclarar, Claudio, que este seminario, que es el último que pensamos hacer a menos que haya algo muy importante, Un hecho algo así que terrible, cerramos el año de presentaciones y de seminarios. Y bueno, agradecerles a todos los que nos han estado acompañando a lo largo del año. Ahí Y está, también para los que quieran. informarles que este seminario también lo hicimos en conjunto con la cátedra Reino Unido, que dirige Juan Bataleme, que también es miembro del observatorio. Así que también se contactó justo, Jorge, vos te contactaste Esto fue iniciativa con Juan. de Juan y ¿Sí? Alejandro, así que Sí. les agradezco a Así los que dos excelente, muy gracias. Y ahí especialmente. está. Y el correo de Jorge es Jorge Bóveda, es bien fácil, por suerte, @gmail.com. Sí, sí, bien Bien, fácil. sí, nada rebuscado. Te El que tenga agradecemos alguna entonces. pregunta o quiera hacer algún aporte o necesite de mi colaboración, estoy a disposición. Muchísimas gracias entonces. Bueno, gracias Jorge, Claudio, Claudio, un gracias gusto gracias a Alejandro. verte. todos y nos veremos en Buen en Nos una próxima veremos en la conferencia del próxima observatorio. charla. Nos Yo siempre vemos y muchas participo gracias. de las charlas de ustedes.